Entonces, vamos a ver, hay varios tipos de enfermedades parasitarias en dermatología. Está la escabiosis, la pediculosis, la tungiasis, la migrans. Hay varias entidades, pero vamos a hacer las que se ven con más frecuencia en la práctica diaria. Entonces vamos a empezar haciendo lo que es escabiosis. Escabiosis es un cuadro dermatológico que es muy común en la práctica. Se ven en todos los consultorios, no solamente se ven a nivel de consultorios de especialidad, sino se ven a nivel de en todo tipo de consultorios. A nivel general, los médicos generales tienen la particularidad de poder ver esto con bastante frecuencia, porque es un cuadro clínico que tiene en una población una prevalencia bastante alta. Se calcula que a nivel mundial hay como unos 300 millones de personas afectadas y cada vez va en aumento. Esta es una enfermedad que tiene varios sinónimos. Se llama escabiosis, también la conocen como sarna, acarosis, también le llaman carranchín, picor de campo, picor de la tienda de campaña, 7 luchas, rasca rasca, es decir, tiene varios sinónimos. Y es un cuadro clínico cuyo elemento importante es un ectoparásito que se llama Sarcoptes escabei. Este Sarcoptes escabei es propio del humano. Hay varios Sarcoptes que ustedes revisan en la literatura, pero el del humano viene a ser el Sarcoptes escabei. Generalmente es un cuadro clínico que tiene una distribución, ya le dije, a nivel mundial. Generalmente está relacionada mayormente en grupos en los cuales hay bastante aglomeración, es decir, grupos de personas que están generalmente en conflictos, en guerras. En ellos hay una situación de mucho hacinamiento y entonces es un medio óptimo para que esta enfermedad pueda ir infectándose progresivamente a las personas que están en dichos lugares. Generalmente es un cuadro clínico que tiene que ver mucho con situaciones de pobreza, donde hay factores de saneamientos prácticamente a veces mínimos, no hay a veces agua, desagua, entonces eso conlleva a que haya mayor facilidad de infestación por estos parásitos. Entonces, ya les dije, este es un cuadro clínico a nivel universal. Actualmente ya se considera una endemia de tipo mantenida y generalmente hay un aumento de prevalencia mayor en épocas de invierno. Generalmente porque en invierno la mayor parte de personas, a veces por el frío, todo eso, entonces dejan o descuidan un poco las situaciones del aseo personal y entonces ahí viene con mayor frecuencia este tipo de infestaciones. Y como les dije, el grupo de mayor riesgo en este cuadro clínico igualmente son los niños. Y dentro de los niños, las mujercitas son las que tienen una mayor prevalencia. No se llega a determinar por qué, pero hay cierta prevalencia en las niñas sobre este tipo de infestación. El parásito es un elemento que tiene un ciclo monogénico, es decir, todo se desarrolla en una sola persona, en este caso el hombre. Y el reservorio viene a ser el hombre, definitivamente. Hay otros ácaros, como les dije, de otros tipos de animales que fácilmente pueden vivir en el hombre, pero generalmente no se reproducen, permanecen en una situación de inactividad y entonces es a veces difícil que el ácaro de un animal que uno pueda poseer pueda representar una enfermedad, salvo que la persona esté inmunosuprimida. En esos casos sí podría darse el caso. El mecanismo de transmisión de este cuadro clínico es a través de un contacto directo, generalmente de persona a persona, es decir, las personas tienen una forma directa de contraer eso a través del
de las relaciones a veces de tipo sexual o simplemente de las relaciones diarias de convivencia, es decir, personas que se dan la mano, que están en contacto permanente dentro de un mismo núcleo familiar, y entonces también hay una forma de infestación. Entonces la vía de transmisión es la piel, porque es el elemento más importante, es la contaminación de piel con piel, pero también hay una vía de transmisión de tipo, digamos así, indirecta, que es a través de los fomites. Fomites vienen a ser las ropas de la persona que está infectada, las ropas de cama que están prácticamente usadas por el paciente, pero también a veces esa ropa de cama también puede ser usada por otras personas y entonces viene ahí también la parte de la infestación. Porque el parásito puede vivir generalmente fuera del cuerpo, más o menos vive hasta un promedio de hasta 3 días fuera del cuerpo. Y ahí generalmente es donde el parásito puede estar en las zonas de los muebles, en los asientos, donde una persona está, o generalmente puede estar pues, en las ropas de las camas, y ahí se acuesta otra persona, otro miembro de la familia, y se puede contaminar fácilmente. El parásito tiene un periodo de incubación más o menos que es de 2 a 6 semanas antes de que empiece a aparecer la sintomatología de esta infestación. Generalmente en la acarosis el prurito es la manifestación más importante y la que primero se presenta. Pero esto aparece generalmente después de este periodo, como le dije, de 2 a 6 semanas. Aparece la picazón. Esto siempre y cuando haya sido la primera vez que el parásito ha infectado a esta persona. Pero si la persona ya ha tenido la infestación anteriormente, entonces viene una nueva infestación, un nuevo contagio, entonces los síntomas se hacen más cortos, aparecen muy inmediatos, casi al primero, segundo, hasta el cuarto día después de la nueva exposición. Entonces la sintomatología de la picazón ahí sí aparece rápidamente. Entonces esto es un cuadro clínico que generalmente es más frecuente en las poblaciones jóvenes, ¿no? Ya les dije que es a nivel mundial y generalmente tiene mucho que ver el factor de, digamos así, de hacinamiento, de agrupación para poder esta infestación diseminarse. Y sobre todo se puede diseminar en una población que a veces también es inmunológicamente deficiente. En estas personas puede hacer una infestación mucho más agresiva, una infestación que puede tomar muy rápidamente al paciente y hacerle lesiones muy severas. Cuando ocurre esto, estamos frente a lo que se llama la sarna noruega. La sarna noruega le han puesto este nombre porque esta es una enfermedad que se descubrió en Noruega en 1848 generalmente. Se descubrió en pacientes que estaban con lepra y estos pacientes empezaron a tener lesiones de tipo inflamatorias, hiperqueratóxicas, en ausencia de prurito, generalmente debido a la falla inmunológica de estos pacientes. Este tipo de infestación que producía estas lesiones hiperqueratóxicas bastante manifiesta es lo que después se conoció como la sarna noruega, porque descubrieron que esta infestación, esta forma de presentación, era una forma de esta sarna, que se aprovechaba de la inmunodeficiencia de estos pacientes y hacía una infestación muy severa. Y esta aumentaba cada vez más por cuanto no se producía la picazón, que era el síntoma más importante, debido lógicamente a la falla inmunológica de estos pacientes con este cuadro de lepra. Entonces, ese es lo que se llama la sarna noruega. El parásito tiene un dimorfismo sexual donde hay una hembra que es un poco más grande, de acuerdo a este cuadro, el macho más pequeño, su forma es redonda, no tiene
segmentos, es aplanado dorsoventralmente y tiene 4 pares de patas cortas. Entonces, este parásito, la hembra, generalmente puede depositar huevos en los túneles que forman en más o menos un tamaño de 160 milímetros de longitud. Generalmente los huevos son ovalados. Y de esos huevos que son depositados en los túneles acarinos salen o eclosionan unas larvas de tipo hexápoda. Esta metamorfosis de estos parásitos es incompleta. Más o menos tiene una forma de desarrollarse en la superficie de la piel. Ahí, en la superficie de la piel, se encuentran machos y hembras, los cuales copulan, y después de esta, el macho muere, y la hembra se introduce al estrato córneo de la piel. Y ahí en el estrato córneo empieza a formar o a desarrollar túneles, es decir, va formando túneles con la finalidad que en estos túneles deposita huevos, en un promedio de 2 a 3 al día, y en los cuales más o menos deposita un número de entre 30 a 50 huevos por parásito. Después de un tiempo aproximadamente de 3 a 4 semanas o hasta 6, el parásito hembra muere también en el túnel. Entonces quedan los huevos depositados en el túnel, ya saben, en el estrato córneo, y entonces de estos huevos salen las larvas hexápodas, y esas larvas hexápodas emergen a la piel. O sea, salen a través de este túnel hacia la piel, hacia la parte superficial, y cuando llegan a la parte superficial ya se transforman en ninfas octópodas en un promedio de 2 a 3 días aproximadamente. Una vez que ya están en la superficie de la piel, estas ninfas octópodas mudan, cambian en 2 oportunidades y después de esto ya se transforman en adultos, tanto machos y hembras, y sigue el ciclo que ya hemos desarrollado. Esa es la forma como viven estos parásitos en el cuerpo de una persona. Y cuando yo quiero, por ejemplo, saber qué es lo que está pasando, puedo hacer un estudio de esta lesión, porque no puedo llegar de repente al diagnóstico, a una biopsia. Y en una biopsia de esta zona afectada por el parásito, yo puedo encontrar paraqueratosis, que viene a ser la presencia de células con núcleo en el estrato córneo. Ustedes saben que la epidermis tiene 5 estratos. El más superficial es el estrato córneo, y el estrato córneo es un estrato donde ya las células están en un proceso de exfoliación. Por lo tanto, ya han cumplido toda su función, han ido progresivamente llegando hasta esa zona de la capa córnea, por lo tanto ya son células muertas, células que ya no tienen núcleo, y entonces así es la parte normal. Pero en un corte de una biopsia de un paciente con este tipo de parasitosis, vamos a encontrar paraqueratosis. Y la paraqueratosis significa encontrar células con núcleo en la capa córnea. Eso significa paraqueratosis. Igualmente, yo puedo hacer en esa biopsia una observación de la parte de la dermis y puedo encontrar un infiltrado inflamatorio con presencia de linfocitos, histocitos, eosinófilos, un infiltrado inflamatorio. Y si yo hago un estudio de inmunofluorescencia, yo puedo encontrar incluso depósitos de complemento C3 en la unión dermoepidérmica. Y si hago un estudio de inmunoglobulinas, puedo encontrar modificaciones de inmunoglobulinas G, como la A, la E, la M y la G. Entonces, todo esto es un estudio histopatológico que me puede dar todos estos hallazgos, y entonces es la parte descriptiva de lo que yo puedo hacer a través de una biopsia. Entonces, la clínica de estos pacientes con escabiosis tienen que tener 2 parámetros. Primeramente, si se trata de pacientes lactantes o si se trata de pacientes adultos. Si son pacientes inmunocompetentes o pacientes inmunosuprimidos. Esto en relación a que en estos pacientes se va a ver con más frecuencia la sarna noruega. Generalmente, el cuadro clínico en los pacientes lactantes es bastante aparatoso. No representa o no respeta ninguna parte del cuerpo en los lactantes.
prácticamente lo copa todo, le hace una infestación donde toma las palmas, las plantas, la zona de la cara, el cuero cabelludo. Lugares que en los adultos no lo hace. En el adulto respeta las regiones palmoplantares, respeta la zona de la cara, respeta el cuero cabelludo. En cambio, los lactantes no. Si el paciente es inmunocompetente, no va a haber mayor problema, van a haber las lesiones que corresponden a este cuadro clínico, pero si es inmunodeprimido, nos hace la forma de sarna noruega, que es un cuadro clínico mucho más exuberante, con lesiones de tipo hiperqueratóxicas, que pueden llevar a una confusión con otras entidades dermatológicas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver y apreciar cuando yo tengo un paciente con escoliosis? Primero, síntoma. ¿Qué síntoma? Ya les dije que lo más importante era el prurito. El prurito es lo más importante dentro de este cuadro clínico. Generalmente el paciente debuta haciendo este tipo de molestia y este prurito es una sensación que aumenta mucho más en las zonas, digamos así, de calor, en la zona de los pliegues, y la intensidad va a ser mucho mayor en las áreas de la noche. Entonces, en la noche la picazón es mucho mayor. Al parecer, en la noche uno está en un proceso de reposo, de descanso, entonces es un momento en el cual, al parecer, el parásito espera este momento para que pueda movilizarse y empieza a ir aumentando el túnel acarótico y depositando los huevos. Y esto crearía mayor hipersensibilidad y por lo tanto se sentiría mucho mayor la picazón en horas de la noche. Entonces, este es el síntoma más importante, el prurito. ¿Y qué signos vamos a encontrar en esta entidad? Vamos a encontrar hasta 3 tipos de lesiones. Las lesiones directas, las indirectas y los nódulos. ¿Qué son las lesiones directas? Las lesiones directas están relacionadas con la elaboración por el parásito del surco acarino. Ya dijimos que el surco acarino, que se hace en la capa córnea, ahí va a depositarse los huevos y el parásito va a estar ahí. Y entonces este surco acarino es una lesión directa, porque ahí tiene la presencia del parásito. Y este surco acarino tiene su emergencia hacia la zona de la piel, en un punto donde se ve una lesión de aspecto vesicular brillante, que se le denomina la vesícula perlada de Bacin. Entonces, este surco acarino tiene su expresión de salida a través de esta vesícula perlada de Bacin. Esta es la lesión directa. Aquí se va a encontrar el parásito prácticamente porque es su hábitat. Y el parásito vive en esta zona, ¿por qué? Porque el parásito se alimenta de queratina. El parásito no se alimenta de otra sustancia, sino de la queratina. Por lo tanto, siempre trata de estar en esta zona para poder alimentarse. Y la lesión indirecta vienen a ser aquellas lesiones que se dan por una lesión de hipersensibilidad. Es decir, se van a ver lesiones de tipo eritematopapilares, y estas lesiones papulares van a tener una característica de presentación de tipo bilateral. Es decir, guarda una relación bilateral, tiene una tendencia a ser simétrica, y esa es una característica muy importante en cuanto a el estudio clínico. ¿Y dónde vamos a encontrar estas lesiones ubicadas? Lo vamos a encontrar sobre todo en la zona de los pliegues. En todos los pliegues que tiene la persona, sobre todo en el pliegue interdigital de las manos, en el pliegue del, digamos así, de la muñeca, en el pliegue antecubital, en el pliegue interglúteo, en algunos en la zona periareolar, en las damas, en la zona periumbilical, es decir, en todas las zonas de pliegues, en el pliegue axilar, otras zonas donde también se encuentran estas lesiones indirectas, que tienen esta característica de ser lesiones de presentación bilateral. Y la otra, digamos así, elemento que encontramos como signo vienen a ser los nódulos acáridos.
Los dos nódulos acarinos vienen a ser una reacción de una lesión mucho más compacta, una lesión más dura, que se hace, digamos así, presente en las zonas de genitales, sobre todo, en el varón, en la zona del prepucio, en la zona del glande, en la zona escrotal, y en las damas, sobre todo en la región vulvar, que es la zona donde se pueden ver presencia de estas lesiones induradas, mucho más, digamos así, consistentes que una lesión indirecta, y que constituyen los nódulos sacarinos. Entonces, esta es otra lesión que vamos a encontrar en este cuadro de la escabiosis. Estos nódulos sacarinos son muy eritematosos, son a veces muy pruriginosos. También en algunos casos lo pueden encontrar en los codos, en los flancos, en las axilas, pero mayormente están en la zona genital ubicadas esas lesiones nodulares. Entonces tenemos tres signos clínicos de las lesiones que podemos ver en un cuadro de acarrosis. Acá más o menos está la forma como se hace el túnel. Miren, es el túnel donde están los parásitos. Se movilizan, van depositando los huevos y después el parásito se rompe los huevos y sale una larva hexápoda. Esta larva hexápoda sale hacia el exterior a través de una vesícula perlada que cae en la parte externa, la vesícula perlada de Bacin, y después ya esta larva, dijimos que se convierte en una larva octópoda, y después de 2 mudas aproximadamente ya se convierte en un parásito adulto y nuevamente viene a hacer la misma función de otra vez después de la cópula la hembra se mete a hacer acabar otro túnel, el macho muere y vuelve a hacer todo el cuadro que hemos descrito. Entonces, como ven, este es el estrato corno. Entonces, para llegar al diagnóstico de este cuadro clínico, tenemos que tener en cuenta el antecedente clínico y epidemiológico. El clínico ya hemos dicho por las lesiones, los signos, los síntomas, y el epidemiológico está dado por que va a haber algún tipo de relación con otras personas, es decir, contacto con otros infestados. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cada persona que viene a la consulta con este cuadro clínico quiere decir que cogió la infección en alguna parte. Puede haber sido en su misma casa, puede haber sido en su centro de trabajo, en su centro de estudios, en el grupo de amigos o amigas. Entonces tiene que haber un contacto en el cual haya infectado a este paciente y entonces es importante determinar estos contactos, por cuanto el tratamiento no solamente va a ser del paciente, sino de los contactos, porque de lo contrario el paciente se puede curar momentáneamente, pasa unas semanas y después nuevamente se reinfecta porque los otros que tienen la enfermedad, que son los contactos, no han tenido un tratamiento, entonces de nada vale que ustedes solamente den el tratamiento al paciente infestado. Entonces, con los datos clínicos y epidemiológicos, ustedes pueden llegar al diagnóstico de esta entidad. Pero en algunos casos, a veces, el diagnóstico no es tan sencillo, hay algún tipo de duda, y entonces se puede llevar a efecto lo que se llama un examen directo, o acarrotest o test de Müller, de acuerdo a los libros. Este es un examen directo en el cual se saca, digamos así, un pequeño raspado de las zonas donde aparentemente podría estar el parásito. Y el lugar donde aparentemente podría estar el parásito es en las vesículas perladas, es decir, en la salida del túnel acarino. Entonces, ahí es el lugar de toma de muestra. Si no, si ustedes toman de una lesión secundaria, no van a encontrar en el nódulo también, porque son reacciones de hipersensibilidad. Entonces tienen que tomar la muestra de una lesión que corresponde a un, digamos así, túnel acarino. Entonces, esto se toma la muestra en pequeño raspado, después este raspado lo pueden llevar a una lámina portaobjetos y ahí le aplican una gota de hidróxido de potasio a estos restos que tienen ustedes y después le ponen una laminilla y lo ven al microscopio.
este es un examen que no demora ni 20 milisegundos, porque es rapidísimo. Echan la hidróxido de potasio al 10% generalmente y ponen la laminilla y observan. Y pueden llegar a ver esta figura que es de la Carolus-Sarcoptes cabello, ¿no? O en todo caso pueden verlo fragmentado, porque de repente en el momento de la toma muestra lo fragmentaron. Pueden ver de repente parte del parásito, o pueden ver los huevos del parásito, pero van a ver algo que definitivamente si es la enfermedad, les va a dar a ustedes la confirmación del diagnóstico presuntivo. Entonces, una vez que ustedes han hecho el diagnóstico, ya vienen las indicaciones del medicamento para que pueda hacerse el tratamiento respectivo. En la búsqueda del fármaco siempre tiene que haber un fármaco que sea menos riesgoso, menos factible de producir alergia, de intoxicación, etc. Y entonces vemos que en la terapia para escabiosis hay fármacos que son de aplicación tópica y también otros de forma oral. La indicación que hay que tener en cuenta cuando uno hace un tratamiento sobre las personas que tienen acarrosis es que no pueden aplicarse estos elementos tópicos en la cara y en las mucosas, sobre todo si son niños con mayor frecuencia. Y la otra cosa que tienen que tener en cuenta es como es un cuadro clínico que tiene mucha picazón, entonces los niños son la población más afectada, muchos de ellos se rascan, no tienen mayor limitación en el rascado por la picazón, y entonces es muy fácil que este cuadro clínico se sobreinfecte con bacterias. Entonces hace una infección con bacterias agregadas, y entonces hay que también dar un tratamiento con antibióticos primero para curar esta infestación que está también colonizada por bacterias. Y entonces, una vez que ya tengo yo todos esos criterios, tengo que encontrar el medicamento apropiado. Voy a tener que ver quién es el paciente, qué edad tiene el paciente, si es un paciente inmunocompetente o con una deficiencia por algún motivo. De repente puede ser un paciente que está tomando algún tipo de terapia inmunosupresora por algún motivo, por ejemplo, pacientes que tienen lupus o pacientes con esclerodermia, etcétera, o de repente es un paciente que recibe radioterapia. Es decir, tenemos que ver cómo está el estado de ese paciente desde el punto de vista fisiológico. Y después también ver la facilidad del tratamiento en cuanto a costos, porque hay muchas personas que no podrían de repente acceder a tratamientos costosos. Entonces, y la otra que tienen que pensar que el tratamiento no solamente va a ser del paciente, sino va a tener que abarcar el tratamiento de todos los contactos que el paciente pueda tener. Y si es en la casa, entonces los contactos son bastantes, porque en la casa pueden haber 3, 4, 5 personas. Entonces el tratamiento va para todos ellos también. Entonces, ¿qué drogas puedo usar? Aquí hay una relación de medicamentos que se puede usar todos en escabiosis y todos son muy buenos. Todos son efectivos desde el punto de vista de la terapia farmacológica, siempre y cuando lo sepan aplicar, siempre y cuando lo sepan hacer la indicación y le den el tratamiento adecuado. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el benzoato de bencilo al 10% y 20% es un medicamento que puede ser en loción, en crema, y generalmente lo usamos al 10% en niños y el 20% está reservado sobre todo para las personas adultas. Si ustedes le ponen 20% a un niño, le van a producir una dermatitis de contacto. Entonces, por eso que tienen que siempre buscar el de menos concentración. El benzoato de bencilo es un buen producto. Tiene bastante llegada en la destrucción y eliminación de los parásitos. Tiene una forma también especial de aplicación. Se aplica 5 días seguidos, previo baño. Todo paciente al entrar al tratamiento se baña antes de, una vez que se bañó, recién se aplica la crema y la indicación es que la crema debe aplicarse en todo el cuerpo, desde el cuello hasta la punta de los pies. Por más que el paciente no tenga todo el cuerpo comprometido, sino parte del cuerpo, pero el tratamiento es una aplicación de tal forma que abarque toda la estructura corporal. Eso es importantísimo para el éxito del tratamiento. Y esa es la forma de indicar el tratamiento.
Entonces se le aplica benzoato de bencilo por 5 días seguidos. 5 días seguidos se le aplica en la noche con mayor facilidad para que el paciente también pueda hacerlo. Y se baña al día siguiente. Esto se repite 5 días consecutivos y después se descansa 5 días y después se vuelve nuevamente a dar una segunda estándar, como se dice, de fármacos, un segundo momento de otros 5 días de la misma manera. Y esto se hace con la finalidad de que hay que tener en cuenta que el benzoato de bencilo es un producto que elimina las formas adultas, más no las formas jóvenes de los parásitos. Entonces, cuando se da los primeros 5 días de tratamiento, lo que se está haciendo es eliminar todas las formas adultas, todas esas parásitos que están en una capacidad de reproducción. Entonces, los primeros 5 días se eliminan todos estos parásitos, los adultos, pero los jóvenes no han tenido mayor, digamos así, destrucción, porque este producto a los jóvenes no le alcanza. Entonces se espera 5 días sin ningún tratamiento, esperando, dándole tiempo para que estos ácaros jóvenes lleguen a la madurez. Y cuando llegan a la madurez ya se vuelven susceptibles al medicamento. Entonces después, a los otros 5 días que siguen, nuevamente se le aplica la crema en la misma forma y van a tener un éxito porque ya los parásitos que fueron antes jóvenes pasaron a adultos y en esta segunda etapa prácticamente los eliminan con la aplicación de fármaco. Así es como funciona este benzoato de bencilo. La permetrina al 5% es un medicamento que también se usa bastante, es muy bueno. Se utiliza generalmente en forma semanal, no es diario, y se puede dar hasta 2 y hasta 3 cursos de este producto. Previo van igualmente aplicación en todo el cuerpo. Y este es un buen medicamento que se puede usar tanto en niños como también en adultos. Entonces, esta es la permetrina. El hexacloruro de gamma-benceno es igualmente otro producto que es muy bueno para los ácaros, sobre todo se utiliza mucho en los adultos. El inconveniente a veces es que este hexacloruro de gamma-benceno puede producir neurotoxicidad, y entonces este es un factor que a veces lo limita en cuanto a su uso. Pero sabiéndolo usar no hay mayor problema. Entonces este producto también se lava o se aplica igualmente de forma continua por unos 5 a 6 días, todas las noches, previo baño. Y después de este tiempo, lógicamente, hay la garantía que se ha hecho un buen tratamiento. La vaselina sufrada es una composición muy antigua. Generalmente se vaselina con azufre del 5%. Y esto es con la finalidad de hacer un tratamiento bastante cómodo, bastante barato. Y se puede usar en, digamos así, erradicación de grupos grandes de personas, ¿no? Donde no hay factores económicos. Y entonces esta vaselina azufrada al 5% es una alternativa bastante buena para estas poblaciones con escasos recursos y donde se tiene que hacer así, digamos así, tratamientos bastante bastante rápidos en grupos grandes de personas. El clotrimazol, igualmente al 3%, es otro producto que se usa más en niños. Es un producto muy bueno. Igualmente su aplicación es diaria por unos 6 días, previo baño. Y va muy bien en los niños sobre todo. El tiabendazol es un medicamento por vía oral. La ivermectina igualmente por vía oral. La ivermectina que ahora está bastante mucho en la boca de todos y de uso frecuente en la pandemia. Esto ya sucede hace mucho tiempo también en lo que es la escabiosis, porque es un producto que es para parásitos y se emplea generalmente a una dosis de 200 microgramos por kilo, que más o menos es un equivalente a una gota por kilo de peso. Y es un medicamento que se da en 2 oportunidades con un intervalo de una semana. Lo que hace la ivermectina es que va a producir una hiperpolarización y parálisis del ácaro.
entonces el ácaro muere con este producto que uno ha ingerido. Entonces, esa es otra forma de tratamiento. Entonces yo puedo escoger cualquiera de estos dependiendo del paciente. La ivermectina se usa generalmente cuando no ha habido resultados buenos con otro medicamento por vía tópica. Entonces ahí se puede usar la ivermectina. No es el medicamento de primera intención. Y entonces tenemos otros medicamentos, ¿no? Pero acá tengo que ver. Si yo tengo una paciente gestante, por ejemplo, ¿qué es lo que yo tendría que darle? No le puedo dar hexacloruro gamma benceno, no le puedo dar azufre, no le puedo dar ivermectina, tiabendazol. Yo tendría que darle permetrina. La permetrina al 5% es la que está permitida para el tratamiento de gestantes con escabiosis. Igualmente, si tengo un niño pequeño y no tengo benzoato de bencilo, puedo usar permetrina. Si es que no tengo, por ejemplo, crotamitón, que es muy específico para niños. Entonces, como ven, hay medicamentos que se usan en los niños con mayor insistencia y hay otros que no se pueden usar así nomás en personas, sobre todo gestantes, porque pueden producir una serie de problemas en el producto de la gestación. El hexacloruro de gamma benceno, ya les dije, es un medicamento muy bueno, pero se tiene que usar, digamos así, con mucho cuidado porque puede producir neurotoxicidad. Entonces, esto es muy importante que sepan estos tipos de medicamentos. En algunos pacientes se hace una segunda aplicación, ya les conté con el benzoato bencilo, es un medicamento que se hace, y con la finalidad de eliminar los otros elementos jóvenes que antes no pueden ser eliminados en una primera exposición. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que no podemos hacer aplicaciones innecesarias. Estos medicamentos son de uso exclusivo del médico. Los niños no pueden usar ellos por su libre decisión. Estos medicamentos tienen que tener la tutoría de un adulto, la forma de poderles indicar. Y lo importante es que tiene que haber medidas preventivas, lo más importante. Ustedes ya saben cuáles son las condiciones en las cuales se propaga este tipo de infestación. Entonces hay que educar a la población sobre cómo se transmiten. Ya saben que es directo e indirecto. Directo a través de la piel con piel, indirecto a través de las ropas, los útiles de aseo, etcétera, que puede haber. Y lógicamente lo importante es que haya un diagnóstico temprano y lo más importante, que no solamente el paciente es el que va a ser tratado, sino tiene que ser tratada también los casos, índices y también los contactos. Hemos dicho que los contactos son muy importantes para poder tener garantía de erradicación de este cuadro clínico. Ya les dije, hay que tener en cuenta que esas ropas que tiene el paciente hay que lavarlas porque si no las contamina si las tira por ahí, si las pone junto con otras ropas de otras personas de la familia. Entonces hay que lavar la ropa, hay que lavar las sábanas, sobre todo para poder tratar de eliminar los ácaros que pueden haber caído. Estos ácaros, como les digo, pueden supervivir hasta 3 días fuera del cuerpo de una persona. Y entonces es fácil que se pueda hacer las infestaciones de personas a través de estos elementos indirectos que son las ropas. Entonces, esto es muy importante en la investigación de los contactos, donde se infectó para que puedan hacer el tratamiento respectivo. Si ha sido en el colegio, lógicamente que lo importante es hablar con los papás para que notifiquen al colegio, al profesor, para que puedan hacer un tratamiento de los demás chicos, porque es muy probable que si hay uno que está infestado en un grupo de colegio, entonces los demás chicos que comparten carpetas, cosas, juegos, también pueden estar infestados. Entonces ya les dije, la educación es importante
para que puedan tomar en cuenta este tipo de infestación, porque hay una gran cantidad de personas infestadas con estos cuadros clínicos y lógicamente que es importante, sobre todo, las medidas de higiene y de precaución cuando se trata de pacientes con sospecha de esta infestación. Aquí tenemos algunas lesiones que se pueden ver. Este es, miren, un nódulo acarino, una lesión grande, muy infiltrada. Esta es otra lesión indirecta, pequeña. Miren la diferencia. En cambio, este es el nódulo grande. Entonces, así se puede ver en la zona genital, como les dije, en el prepucio, en el escroto, aparecen con mayor facilidad los nódulos. Esta es la zona de los pliegues interdigitales donde se afectan, aparecen las lesiones. Aquí hay lesiones, estos son puntos de costras, pero acá son pequeños surcos que se ven acá. Bastante prurito en la zona. Esta es una de las zonas, como les dije, de mayor afectación, las pliegues interdigitales de las manos, los pliegues antecubitales, la muñeca, la axila, son sitios donde se puede ver con mayor facilidad este tipo de lesiones. Entonces, clínicamente uno tiene que ir a buscar estos lugares. Esta es la lesión en tórax de un niño muy pequeño donde le afecta todo, no respeta nada, afecta el tórax, todo el cuerpo es afectado por el ácaro, lo invade todo. Palmas, plantas que respeten al adulto, en el niño no ocurre eso. Entonces miren acá lesiones de tipo eritematosas, costrosas, ¿no? Donde albergan el parásito. Acá igualmente una lesión en los genitales, una lesión del recto nodular, miren, la zona del prepucio. Aquí hay otras lesiones que son más pequeñas en la zona de la cara interna de los muslos, ¿no? Miren acá, ¿no? Entonces, todas estas son lesiones que traen bastante picazón a la persona. Y acá la sarna noruega, que podemos ver en las zonas del escroto, en el genital, podemos ver acá en la zona del pubis, podemos ver aquí en la zona de las manos, como se ven como unas lesiones de color amarillento. Entonces son lesiones que son gruesas, por eso se llama hiperkeratosis. Hiperkeratosis significa un engrosamiento de la capa córnea, es decir, que la piel se engruesa, muestra una piel de aspecto amarillento, medio acartonado, que es la hiperkeratosis en estos pacientes con sarna noruega. Acá igualmente, miren cómo se va depositando ese material hiperkeratósico. Hace una reacción hiperkeratósica. Este es un túnel, miren, un trayecto lineal. Y aparece acá una estructura muy brillante. Esta es la vesícula perlada de Bacin. Es decir, el lugar por donde el ácaro sale hacia la superficie. Acá igualmente, estas zonas de tipo lineal son las que generalmente son las que están llevando la dirección del túnel acarótido. Entonces, miren, la piel va formando estas lesiones hiperkeratósicas. Y acá se ve unas placas más amplias, incluso con fisuración, estos son fisuras, ¿no? Y se fisura porque la piel se ha engrosado mucho, es decir, la piel se ha hiperkeratinizado demasiado, que ha formado, miren esta diferencia entre lo que hay acá y lo que es acá. La piel se ha acartonado, se ha formado como una piel gruesa, y esa piel gruesa, por acción nada más fisiológica, se abre, porque la piel gruesa es un factor para producir la fisura, ¿no? Cómo se fisura. Y acá donde está afectado toda la estructura corporal del niño, toda la zona genital, muslos, piernas, plantas, todo está afectado. Es decir, no hay respeto por el niño. Incluso miren acá las palmas cómo están afectadas, pequeñas lesiones eritematosas, papulares, incluso pústulas, porque se infecta, porque pica y el niño se rasca. Y al rascarse
abre las lesiones y dan pie para que puertas de entrada para infestaciones secundarias ya por bacterias. ¿Ven la imagen? Sí se ve, doctor. Bien, y esta es la parte que corresponde ahora a la pediculosis. ¿Qué cosa es la pediculosis? La pediculosis es una infestación igualmente parasitaria de 3 zonas. De la piel del cuero cabelludo, aquí, del tronco, que es esta zona de acá, y el área pública. Es decir, 3 zonas diferentes que son afectadas por este parásito. Y entonces tenemos 3 parásitos que van a condicionar 3 variedades de pediculosis. La del pubis, que también se llama Crypterium pubis, o también se llama piojo del pubis o ladilla. La pediculosis corporis, o sea, la pediculosis del cuerpo, llaman variedad humana y es la que corresponde al piojo del cuerpo. Y el otro viene a ser la pediculosis capitis, que está condicionada por la pediculosis humana, variedad capitis, es decir, el piojo de la cabeza. Son 3 variedades de piojos que van a condicionar estas 3 formas de parasitosis en 3 lugares, digamos así, del organismo. Para los 3, los síntomas son similares. El prurito, que es muy intenso, que ocasiona bastante rascado con escoriaciones profundas en la zona afectada. Es decir, la picazón es muy exuberante, es una picazón muy intensa que hace que el paciente se rasque tremendamente. Esto sobre todo en los niños, que también es la población más afectada, y se producen unas escoriaciones, es decir, unas lesiones bastante profundas y que dan lugar después a que se pueda producir una infestación secundaria, es decir, una piodermitis. Es decir, la piodermitis ya condicionada por la presencia de bacterias. Y en muchos casos, esta piodermitis es la que va a traer al paciente a la consulta. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, parásitos en un cuero cabelludo, no debemos simplemente contentarnos con ellos, sino ver si está toda la zona solamente con este proceso de presencia del parásito o está también formando lesiones impetigizadas con secreción mielicélica, porque eso ya está condicionando una infestación agregada o lo llamada también piodermitis. ¿Cómo es el piojo de la cabeza o pediculosis capitis? La pediculosis capitis afecta a niños y adultos. Se transmite principalmente por contacto directo con la persona infectada, es decir, en los niños, sobre todo, que es la población más afectada. Se juntan entre ellos, juegan, muchos de ellos juegan juntándose, pegándose entre ellos, la cabeza con la cabeza, y ahí se contagian fácilmente. Es un contacto directo. O también puede haber un contacto a través de otros elementos externos, por ejemplo, los peines, los cepillos, los sombreros. Es decir, alguien que tiene
este parásito su peine lo usa y después presta a otros niños y se va pasando la infestación. Igualmente el que tiene sombrero o gorros presta al otro niño o a la otra persona y entonces se va diseminando la infección. Y lógicamente si ahí se carece de recursos para poder tener una higiene óptima, entonces la posibilidad de hacer la enfermedad es bastante alta. Una vez que uno se ha contagiado con este parásito, tiene que haber un periodo, digamos así, de aparición de los primeros síntomas. Generalmente es un periodo de 15 días aproximadamente después de la infestación para que aparezcan los primeros síntomas de esta pediculosis. ¿Y cuál es la clínica? Igualmente, la picazón es importante en este cuadro clínico. Es una picazón en el cuero cabelludo que se va intensificando con el paso del tiempo. Es decir, cada vez que va pasando los días de la infestación, la picazón se hace cada vez mucho más intensa. Y los lugares de picazón son la parte occipital, la zona retroauricular y también la zona de la nuca. Entonces, en estos lugares, la persona infestada, el niño sobre todo, se rasca la zona occipital o la zona retroauricular o la nuca, son lugares donde generalmente el parásito se localiza y entonces le produce este tipo de manifestación al niño. Entonces, cuando uno trata de ver o buscar estos parásitos, hay que examinar y uno puede encontrar las liendres, digamos así, o al parásito adulto. Las liendres son esas estructuras donde están pegadas a los cabellos, son estas estructuras medias ovaladas, ahí se están depositados los parásitos, ¿no? Que poco a poco van madurando, y entonces ese hallazgo de eso ya nos está diciendo que hay presencia de piojos en la cabeza. Ahora, aparte de eso, podemos encontrar en la zona afectada también lesiones con costras hemorrágicas, que es por el rascado que se hace el paciente. Podemos encontrar zonas de piel de tipo inflamatoria por el rascado, pequeñas placas de piel, digamos así, lesionada como eczematosas, sobre todo localizadas en la zona retroauricular y occipital. Entonces, nosotros buscamos, miramos y podemos encontrar estas liendres que siempre están pegadas, adheridas a los cabellos. Y están adheridas bien a los cabellos porque hay una sustancia, es una proteína de aspecto cementoide que se pega o que hace que estos parásitos o que estas liendres se peguen bastante duros al tallo del pelo. Entonces, esto, presencia del parásito de estas liendres, producen picazón y el niño o la persona se rasca y fácilmente produce un cuadro de impetiglización o de pioderma. Y entonces, una vez que se ocurre este proceso de impetiglización, ¿qué cosa va a ocurrir? Ocurre una respuesta del organismo ante esta infección, haciendo que los ganglios empiecen a reaccionar, es decir, empiecen a tratar de detener la infección, por lo tanto el ganglio se dilata, se inflama, y entonces ya encontramos ganglios aumentados de volumen, es decir, lo que se denomina adenomegalias, que pueden estar en la zona occipital sobre todo. Entonces, esto es como respuesta al proceso infeccioso. Entonces, nosotros cuando vemos un cuero cabelludo que está exudativo, con secreción, lo que debemos hacer primero, pensar en qué puede estar la zona afectada por la presencia de estos elementos que estamos viendo acá. Entonces hay que examinar la zona tratando de ver si hay liendres, si hay el parásito adulto, para con eso ya hacer un diagnóstico definitivo. Los parásitos adultos son a veces pocos, no se encuentran mucho, y a veces hasta ni se ve, o se mimetizan de tal forma que se pasan por la visión de uno, pero es importante que podamos identificar a la liendre. Si identificamos la liendre ya hemos ganado bastante porque la presencia de la liendre ya nos está diciendo que existe presencia de este parásito en dicha zona. ¿Cuál es el tratamiento que usamos en estos niños o personas que están infestadas con este cuadro clínico?
Se usan sustancias que hemos visto para el caso de escabiosis. En el caso de escabiosis, el parásito se alimentaba de, digamos así, de lo que se llama el estratocorneo. Y en el estratocorneo encontramos queratina. En cambio, el parásito de la pediculosis se alimenta de sangre, por lo tanto succiona, por lo tanto produce pequeños puntos de donde extrae sangre para poder seguir superviviendo. Entonces tenemos que encontrar un producto que les destruya a estos parásitos, y los productos son parecidos a los que se usan en el caso de la carosis. Por ejemplo, el lindano, que vimos, el hexacloruro de gamma-benceno, es el lindano al 1%, o la permetrina al 1.5%. La permetrina al 1.5% es muy importante, son bastante buenos y se usan con bastante frecuencia. La permetrina es un alimento que puede venir en forma de champú, en forma de cremas, y se hace el tratamiento sobre todo en niños, sobre todo en personas gestantes, sin ningún tipo de problema. También se pueden usar otras sustancias como el benzoato de bencilo, el malatión al 0.5%, es decir, otros productos que también hemos visto anteriormente. Se puede usar, digamos así, el crotamitón de alguna otra forma. Se puede usar también la ivermectina, igualmente también se puede usar en vía oral. Es decir, muchos de esos productos también valen para estos parásitos. Entonces, ¿qué hago yo con este champú? Simplemente hago una aplicación como cualquier otro champú, se enjabona o se hace la aplicación del champú en el cuero cabelludo, se deja un tiempo necesario de unos 15, yo diría hasta a veces hasta media hora, y después de eso incluso se lava el cabello ya normalmente. Algunos ponen incluso hasta 2 horas, ponen un turbante a la cabeza para que permanezca así, y después de 2 horas mandan recién lavar el cuero cabelludo. De alguna forma son esquemas que existen y dan buen resultado con la aplicación de estas formas de tratamiento. Ahora, se puede repetir el tratamiento después de unos 4 días o a la semana para poder, digamos así, hacer que el tratamiento ya no deje ninguna posibilidad de la presencia de algún parásito. Las liendres, como les decía, son elementos que se adosan mucho o están a través de una sustancia de aspecto cementoide pegados al pelo, y entonces hay que tratar de eliminarlo, hay que tratar de hacer que se limpie la zona. Entonces, para eso se usa el vinagre blanco al 50% en agua. Se hace esta composición y al final del tratamiento, ya cuando ya se ha lavado la cabeza la persona, se hace digamos así, el uso de este vinagre blanco con un peine muy delgadito, y con eso se peina al paciente. Entonces, esa sustancia hace que se pueda disolver esa sustancia de pegamiento de la liendre al cabello, y entonces se diluye y entonces se cae una gran cantidad de liendres con este producto. Entonces, eso es una forma de eliminar las liendres en pacientes que sobre todo tienen una gran cantidad de estos tipos de liendres y a veces no caen con un lavado simple. Entonces, cualquiera de estos productos es usable. El lindano, que es el hexacloruro de gamma-benceno, esto siempre hay que tener cuidado por su neurotoxicidad, y lógicamente no se usa en niños muy pequeños y tampoco en embarazados, ¿no? Ahí lo que usamos siempre es la permetrina al 1.5%. La otra fase del elemento de la pediculosis viene a ser la que se ve en el cuerpo. Entonces, en el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Aquí va a existir también este parásito, que es mucho más grande que el de la cabeza y se mide hasta 3-4 milímetros. Y este parásito está en todas partes, no tiene barreras, infesta a cualquier persona que le dé las condiciones para poder
posarse en ese cuerpo, entonces es fácilmente, digamos así, susceptible de infestación. Estos parásitos, cuando llegan donde una persona, generalmente no se estacionan en el cuerpo mismo, sino se esconden en las costuras y pliegues de la ropa. Y estos pliegues les sirven como guarida y después periódicamente salen hacia la parte de la piel, sobre todo a la zona del tronco, al que van a poder succionar, alimentarse y después vuelven a esconderse en estos sanos de pliegues. Entonces, cuando uno examina a veces los pacientes que tienen este cuadro clínico, uno no encuentra ningún parásito, porque están en las ropas. Entonces, salvo que el paciente tenga una gran cantidad de vellos en el cuerpo, ahí sí a veces en estas vellosidades también se pueden esconder y ahí se puede hallar. Pero si no, están escondidos en la ropa. Entonces uno revisa la ropa y ahí encuentra gran cantidad de los parásitos escondidos. Entonces, este parásito afecta tanto a varones, tanto a mujeres, pero sobre todo en personas que tienen, pues, condiciones de salubridad bastante disminuidas, en situación de higiene personal disminuida. Y esto se ve generalmente en personas que viven a veces abandonadas, personas que viven en la calle, que pernoctan en la calle, que tienen así grupos y en el cual viven así en estos tipos de situación deambulando, entonces en ellos este tipo de parasitosis se transmite con más facilidad y se disemina tremendamente. Entonces, el contacto directo es una forma de contaminación, o también a través de las ropas, es decir, toda aquella ropa que está infestada, la sábana, la frazada, el colchón, a todos sitios donde el parásito pueda caer y alojarse, y entonces todas estas zonas pueden estar fácilmente contaminadas. Y entonces, cuando yo trato de encontrar el parásito, no lo encuentro a veces en el cuerpo, sino en las ropas. Y cuando lo encuentro en el cuerpo, puedo encontrarlo en diferentes lugares. Pueden estar en el cuello, en el tronco, en la axila, en la cintura, en las nalgas, en cualquier lugar puedo encontrarlo, sobre todo en sitios donde hay presión, porque esta zona de presión, al parecer, le da calor, le da mejores opciones de supervivencia y buscan esa zona para poder alojarse. Como les decía, el piojo del cuerpo es el más grande. El de la cabeza mide un promedio de 2 a 4 milímetros de tamaño y es ya un parásito que no puede pasar desapercibido por su tamaño. O sea, es bastante fácil de poder ubicarlo. ¿Cuál es la clínica de esta pediculosis del cuerpo? Vamos a encontrar en el tórax, sobre todo en el tronco, que son los lugares donde emigran con más facilidad, lesiones de aspecto eritematosas puntiformes que van a corresponder a lugares de succión. Es decir, ya les dije que el parásito busca la sangre para alimentarse, entonces hace pequeños puntos de succión. Y sobre estos puntos de succión vamos a encontrar unas lesiones elevadas de tipo urticariforme que se llaman pápulas urticariformes. Esto es la lesión clínica que nosotros podemos ver, los orificios de succión y a veces unas lesiones elevadas de tipo papular que semejan mucho a una lesión de urticaria. Y entonces a esto le llaman pápulas urticariformes. Y estas lesiones son muy pruriginosas. Se hace un rascado muy intenso de estas zonas, digamos así, y cuando existe un rascado bastante frecuente, se van a formar, como se dice, unas máculas de color bronce, medias amarronadas. Ya estas máculas de aspecto amarronado se le llama la melanodermia pediculósica, o también llamada en algunos libros enfermedad de los vagabundos. Entonces, esta característica de estas máculas de color o de tinte bronceado. Entonces, esto es lo que vemos en este tipo de paciente por el rascado, por la aplicación intensa y el rascado que se hace el paciente. Ahora, lógicamente que al haber un rascado prominente, permanente y muy a veces agresivo, fácilmente yo puedo condicionar puertas de entrada para bacterias y entonces originar una infección bacteriana secundaria. Y esta afectación
bacteriana secundaria puede traerme incluso una afectación linfática y a su vez una glomerulonefritis de tipo aguda. Entonces, mire hasta dónde se puede llegar con este tipo de infestación por este tipo de parásitos. Y lógicamente este rascado permanente de mucho tiempo de la piel debido a esta picazón ya me trae lesiones de tipo crónicas y con un aspecto de tipo liquenificado. Es decir, una liquenificación significa una piel que se hace más gruesa, una piel que se hace más redundante, una piel que pica más. Y esa picazón que me hace que yo lo rasque más. Al rascarlo, induzco a que crezca más, es decir, se engruese más. Y entonces ya entro en un ciclo de picazón, rascado, y se va formando un proceso de liquenificación, es decir, una piel gruesa que por el hecho de ser liquenificada me va a seguir dando comezón. El diagnóstico diferencial de esta peligrosis del cuerpo es con la sarna, y vimos nosotros que la sarna o la escabiosis da lesiones secundarias en todo el cuerpo de distribución simétrica. Entonces, la sarna es una de los diagnósticos diferenciales, la dermatitis herpetiforme, que también tienen lesiones de aspecto pápulo-vesicular, así dispersas en diferentes partes, y la forunculosis, que viene a ser una alteración del folículo, un daño de la zona del infundíbulo del folículo piloso, que se infecta y produce después una lesión más profunda, conllevando a lo que ya se llama la forunculosis. Entonces, estos forúnculos en diferentes partes también puede dar un diagnóstico diferencial. El tratamiento es la desinfección, lógicamente, de las ropas, el cuidado de todas las cosas de la cama, el colchón, y lógicamente se puede usar los medicamentos que hemos venido usando para la escabiosis, es decir, podemos usar también la piretrina o el malatión, el benzoato de bencilo, al 20% de una sola aplicación, el hexacloruro de gamma-benceno, la permetrina, podemos usar el crotamitón. Todos esos productos pueden ser usados. Puede ser usada la ivermectina, también puede ser usada la ivermectina. Entonces, todo este tratamiento es importante hacerlo, pero lo más importante es que hay que hacer el tratamiento también a todos los contactos del individuo en las cuales uno gana, digamos, la información con el paciente. Si no se hace eso, ustedes no ganan mucho. ¿Por qué? Porque el paciente estará exento del parásito por unas semanas y después vuelve al mismo grupo, a los mismos contactos con las personas y nuevamente otra vez se infecta. Entonces no habremos ganado mucho. Por eso es importante el tratamiento del paciente y de todo el grupo o círculo donde se puede estar también diseminado la infección. La pediculosis del pubis o la Díaz viene a ser la otra forma del cuadro clínico, ¿no? Esta es la zona púbica, y esto sí es un cuadro clínico que se puede contraer muy fácilmente y casi siempre por contacto sexual. Aunque también puede haber la transmisión por compartir ropas o a través de las ropas de la cama. Pero eso es mucho más, digamos así, difícil. No es tan fácil este tipo de transmisión. Salvo que la persona que está infestada le preste su ropa interior a la otra persona. Y sí, la infestación sería mucho más fácil, pero eso es muy difícil a veces. Pero no puede dejar de ocurrir, ¿no? Pero entonces el contacto directo a través del contacto sexual es una de las formas de mayor frecuencia para la infestación. ¿Y qué pasa cuando ya vino la infestación? El parásito está localizado en estas zonas, empieza pues el prurito genital muy intenso. Es un prurito lógicamente muy intenso que obliga a un rascado muy grande y conforme pasan los días la picazón aumenta y el parásito se puede desplazar por toda la zona donde hay vellos. E incluso si hay vellos en la zona del abdomen, del tórax, puede ir avanzando el parásito, subiendo y puede llegar incluso hasta las axilas. Con lo cual la picazón puede aumentar no solamente en la zona del pubis, sino en el abdomen, el tórax, en la axila. Entonces el paciente, ¿qué hace?
el paciente se desespera, no sabe qué pasa y lo único que va a ver es que en su ropa interior ve como unos puntos oscuros, como si fuera un café molido. Y este café molido no es más que las pequeñas costras de los pequeños orificios de succión que ha hecho el parásito. Estas costritas de esos puntos de succión se caen a la ropa interior y entonces aparecen todos estos puntos oscuros en la ropa interior del paciente. Entonces, eso es debido a que los puntos de succión se han costrificado y las costritas pequeñitas van cayendo a la ropa interior. Entonces, el paciente a veces no sabe de dónde aparece eso. Y cuando uno examina al paciente, encuentra ligeramente lesiones de aspecto papular, muchas de ellas escoriadas, o sea, rascado por rascado, y podemos visualizar al parásito que tiene una forma muy sui generis de esconderse, generalmente se pega a la base de los pelos, y lo cual cuando uno no sabe, no se da cuenta, lo puede pasar desapercibido, puede simplemente confundir con pequeñas áreas del mismo pelo. Pero estas manchas marrones prácticamente aparecen como si fueran pequeños puntos de suciedad. Ahora, ahí igualmente se produce picazón, uno se rasca y se pueden observar acá lo que es las máculas cerúleas. Las máculas cerúleas son manchas azul grisáceas que generalmente pueden tener un tamaño de 0.5 a 1 centímetro de diámetro y que pueden estar localizados en la parte del abdomen, en la zona inferior, y también en la parte de los muslos, en la parte superior. Y esto va a corresponder a lo que son los pequeños hematomas por succión. Es decir, el parásito succiona todas estas zonas para buscar alimento y entonces estas manchas azul grisáceas, que ya son llamadas manchas o máculas cerúleas, están localizadas en esta parte del abdomen, en la zona de los muslos y lógicamente van a corresponder a los puntos de succión que han hecho el parásito y que ha formado pequeños hematomas. Y lógicamente esto trae mucha picazón, trae rascado y como consecuencia del rascado las zonas presentan también escoriaciones y se pueden infectar fácilmente, entonces se puede encontrar impetigización secundaria, es decir, áreas de exudado, áreas húmedas, exudación, una secreción de aspecto ceroso, correspondiente a la impetigización secundaria. Y a consecuencia de esta impetigización secundaria, lógicamente hay una reactividad adenopática de la zona retinal. Entonces los ganglios de la zona se activan, se inflaman y producen lesiones grandes, que a veces eso es uno de los causas también de asistencia a la atención porque el paciente se asusta con la aparición de esas lesiones ganglionares bastante manifiestas en las zonas que están infestadas. El tratamiento en este caso es igualmente que los otros productos que usamos para las cuadros anteriores. Igualmente se usa el champú de permetrina al 1.5% o también el lindano al 1%. Entonces se aplica ahí y se puede dejar el producto una media hora, es lo más indicado, y después de media hora se puede lavar. Y esto se puede repetir después de 3 días, una segunda aplicación, o después de una semana, una segunda aplicación, y con esto ustedes habrán eliminado a este parásito tan molestoso que el paciente lo trae después de vuelta y media. Pero lo importante es, como les decía, esta es una infección que mayormente se hace por transmisión sexual, entonces es el tratamiento de la pareja. Y lógicamente importantísimo porque supuestamente la pareja también debe estar contaminada. Entonces hay que hacer el tratamiento necesario del punto de contacto. Ahora, no es necesario depilarse la zona, pero en algunos casos lo hacen para tener mejor efecto del tratamiento, pero con cualquiera de las cosas debe ser buena siempre y cuando ustedes lo indiquen bien. Ahora, hay algunos casos en los cuales los ladillas o estos parásitos pueden llegar hasta
la zona de las pestañas. Pueden hacer un ascenso bastante fácil a través de las vellosidades del paciente y puede llegar hasta la zona de las pestañas. O en todo caso, también esto puede ser una infestación por un contacto bastante cercano a la zona púdica y entonces se origina esta infestación en las pestañas. Entonces acá no se puede usar estos productos en la parte del ojo porque eso sería poner en riesgo la estructura de la córnea. Entonces a estas medidas que aparecen en estos lugares ya se elimina con otras cosas, se elimina a través de vaselina, hay que echarse 2 veces al día, o también se puede usar la fisostigmina, que es una crema oftálmica al 0.025 y 2 veces al día por 8 días, y eso va a eliminar al parásito de esta zona de las pestañas. Igualmente, persona que tiene esto, tienen ustedes que indicarle lavado de ropa, el cambio de ropas personales, de la sábana, las toallas, y lógicamente cuando nosotros encontramos un paciente que tiene pediculosis pubis, siempre tenemos que descartar otra forma de enfermedad de transmisión sexual. Y entonces es el protocolo de estos tratamientos o de estos cuadros clínicos en el cual hay que pedirle al paciente un examen de serología PAN para lo que es sífilis y también una serología para el HIV, porque no sabemos si estos pacientes pueden haber tenido ese contacto con personas conocidas o con personas desconocidas. Entonces, esta es una forma, por lo menos, de descartar si que el paciente puede estar trayendo otra entidad que él mismo ni siquiera a veces se sospecha. Entonces, el diagnóstico se establece al encontrar el parásito a la exploración. El diagnóstico diferencial, más directos y puntuales. Cuando se trata de, digamos así, de la dermatitis seborreica, cuando se trata de la pediculosis de la cabeza. Entonces, el diagnóstico diferencial más directo de la pediculosis del cuero cabelludo es con la dermatitis seborreica. Cuando tenemos la pediculosis del cuerpo, el diagnóstico diferencial más directo es con la sarna o la escabiosis. Y cuando tenemos el parásito de la zona púbica, estamos hablando de un cuadro que puede ser el eczema. Entonces son los diagnósticos diferenciales más puntuales con cada uno de estos 3 cuadros de pediculosis. Estas son las clasificaciones y de más o menos la forma como se hace el lavado para los tipos de pediculosis en una capa delgada en la zona de las órganos afectadas y después de un tiempo necesario, algunas dicen media hora, otras dicen 2 horas, algunos dicen más, pero con 2 horas es bastante, digamos así, fácil que ustedes puedan tener muy buenos resultados, ¿no? De hecho, le hacen la espuma, se hace la aplicación, se dejan 2 horas, le pueden poner un turbante o una bolsa y lógicamente eso le garantiza que haya un buen resultado. Y lo importante es que hay que tratar siempre a todos los contactos. Entonces la permetrina es el medicamento que más se utiliza en este tipo de tratamientos. Estas son las conclusiones, digamos así, el aseo personal es importantísimo y esto se debe efectuarse lógicamente, con sus elementos personales, peines, toallas, ¿no? Pañuelos personales, ya que hemos dicho que el contagio es directo de unas personas infectadas a otras o también a través de elementos indirectos, como son, por ejemplo, las ropas, los elementos de higiene mencionados, como he dicho, los peines, los gorros, los sombreros, etc. Ahora, lógicamente, si los padres o maestros detectan la presencia de piojos, lógicamente esto tiene que ir lo más pronto posible a un tratamiento porque si no van a diseminar el cuadro en otras personas que están alrededor de él, ¿no? Y lógicamente si uno detecta a un niño o una niña con estos cuadros clínicos, lo primero que hay que hacer es que no puede seguir yendo
al colegio o a la zona donde hace contacto con otras personas, porque si no va a seguir diseminando esta infección. Entonces siempre hay que tener en cuenta todos estos datos para poder, digamos así, hacer un tratamiento efectivo de esta parasitosis. Entonces, esto es lo importante en esta campaña de prevención contra piojos y liendres. El examen es importante, la detección es importante, la eliminación y la prevención, que es el dato que no se debe olvidar. Y esto sobre todo hay que hacerlo por los niños, porque los niños mayormente es el grupo poblacional que se ve más afectada tanto con la pediculosis como también con la escabiosis. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, la pediculosis del cuerpo, por ejemplo, entendí que el tratamiento solamente son tópicos, ¿no? A diferencia de que es en el área de la cabeza, porque ahí sí se le puede dar ivermectina. Quería ¿Cómo? entender más este tipo de tratamiento. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. En el tratamiento de la pediculosis del cuerpo, mencionó que era la permetrina, ¿no? El benzoato, pero estos son tratamientos tópicos, ¿verdad? Sí. Ya. Ujú. Entonces, o sea, solamente son de tipo tópicos, no hay fármacos que puedan tomar, como en el caso de la ivermectina que estaba Sí, la pediculosis de la cabeza. sí, también se puede usar la ivermectina en vía oral para las pediculosis. Del cuerpo. Sí. Ujú. Pero ¿cuál sería más eficaz, el tratamiento tópico o la ivermectina? No, los dos son efectivos, sobre todo el tratamiento tópico. Si lo indicas bien, no va a haber ningún problema. La ivermectina se da cuando a veces los tratamientos tópicos no han dado buen resultado y entonces ahí hay que usar ya la medicación por vía oral. Pero el tratamiento tópico con cualquiera de los productos que hemos mencionado, la permetrina, el benzoato de bencilo, el hexacloruro de gamma benceno, cualquiera de ellos aplicándolo y dejándole, por ejemplo, en la pediculosis del cuerpo, se aplica y lo dejan hasta el día siguiente y al día siguiente le hacen un baño y con eso están garantizando que el tratamiento está efectivo. O sea, primero sería el tratamiento tópico porque es más efectivo, digamos, ¿no? Claro. Ya, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Melissa, ¿quién está faltando? ¿Me escuchas, Melissa, o no está Melissa? Creo que no está Melissa. Doctor, mi compañera ha tenido problemas de conexión porque ha estado conectada hace rato.
Quinta, Somos 12 en total. Faltan 3 compañeros, si no me equivoco. 3, ¿no? Sí, sí, doctor. No está entonces Melissa. No entra Melissa. Se ha desconectado mi compañera, doctor. A ver, no está Melissa. ¿Está Guido? Guido, Buenas noches, doctor, presente. Celia, Doctor, buenas noches. Me parece que no están la compañera Celia y la compañera Melissa. Son los 3 que faltan. El resto están completos. ¿quién no está? Celia, ¿quién más? Eh, Melissa. Melissa y el compañero Tupa. Doctor, pero Melissa sí ha estado presente en la reunión, solo o sea, en los últimos momentos nomás parecen que no ha tenido problemas. Sí, ella ha iniciado la reunión. Ya, bueno, la parte práctica lo vamos a hacer mañana porque ya es tarde. Podemos hacerlo mañana a una hora determinada, porque la parte práctica yo debo hacer con todos. Una práctica que no me hacen es una nota de 0. ¿Mm? Doctor, no hay problema. Para que estén los demás compañeros también y puedan participar en todo caso. Sí, Doctor, pues, doctor, buenas noches. Mañana, ¿a qué hora sería? temprano. ¿A qué hora sería, doctor? Porque yo no puedo desde las 9 hasta las 2. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo no voy a poder de 9 a 2, doctor. Yo estoy ocupada los domingos. Entonces, si es que fuera más temprano, excelente, o después de las 2, en todo Ya, caso. lo hacemos a las 7 de la mañana. ¿Ya? Ya, gracias. A las 7 de la mañana. ¿Ok? Avísenle a sus compañeros que vamos a hacer la práctica a las 7 de la mañana.
Ya si no está ninguno a las 7 de la mañana, ya no vamos a poder recuperar. Porque si hacemos después de las 9, no va a estar Milagros y tampoco va a ser justo que tenga 0, ¿no? Entonces, avísenle a sus compañeros que mañana la práctica vamos a hacer a las 7 de la mañana. ¿Ok? ¿Está Ya, bien? doctor. Sí, sí, entonces estoy revisando. ¿Está bien, Wendy? Sí, doctor. Bueno, yo tengo idiomas desde las 8 de la mañana, pero normal sí va a ser a las 7. A las 7. Y si quieren, hacemos a las 6 de la mañana, no hay problema, porque yo me explico bien temprano. Yo no tengo ningún problema tempranito. Pero para que puedan descansar y no sea muy de temprano, les estoy por eso proponiendo a las 7 de la mañana. Creo que a las 7 ya es una hora en que todos, por lo menos, ya se han despertado. ¿No? ¿Ok? Entonces quedamos mañana a Doctor, las... disculpe, sí, disculpe, la compañera Melissa de repente se ¿Cómo? confirmar si el día de mañana o de repente el lunes, lo que No te sucede, yo entiendo. también trabajo los domingos. ¿Cómo? Y para proponerle de repente otra fecha, podríamos hacer la práctica. No te estoy Conversando escuchando. con mis compañeros, sería más Tu factible que se... ¿Se me audio está escucha? totalmente mal. ¿Se me Te escucha escucho ahí, doctor? entrecortado. Doctor, le mencionaba si es que podríamos realizar la práctica de repente el día lunes. Estamos conversando con mis compañeros porque la mayoría trabaja los domingos y en mi caso también. No sé si podríamos consultarlo con la delegada para que se comunique con usted más tarde o el día, lo más pronto posible para coordinar y si puede ser el día lunes. El lunes hay otra clase. ¿No tienen clase ustedes el lunes? Sí, doctor, pero era una propuesta nada más. No, pero ¿a qué hora trabajan los domingos? ¿Tú trabajas los domingos a qué hora? Horario no había problema, doctor. Yo trabajo de 11 de la mañana hasta la tarde, pero Entonces, eh, ¿cuál sería el problema si es a los las 7 de la compañeros mañana? también trabajan los domingos. Y está, ¿Sí? sí, doctor, solamente quería una propuesta porque se les hacía más factible el lunes a algunos El lunes, compañeros. pero el lunes hay clase. ¿No tienen clase el lunes? ¿El lunes no están programadas una clase? Sí, también, doctor, pero íbamos a tratar de programarlo. En todo caso, doctor, ya quedaría para el día de mañana, si todos mis compañeros están de acuerdo a las 7 de la mañana. No, no creo que no hay nadie, que solamente tú que vas a trabajar a las 11, creo que para las 11 ya hemos terminado. No, doctor, no era solo por mi parte. Estábamos conversándolo en el grupo, pero si en caso no ¿Quién trabaja, pues? se puede mañana Todos, a las 7, ¿quién no hay trabaja? problema. ¿Mm? Varios compañeros aquí me parece que trabajan los domingos también. Pero como le menciono, si no hay nadie ahorita en este momento de que quiera comunicar de que no puede a las 7, normal quedamos a las 7 de la mañana. Yo no tengo ningún problema. Pues yo te pregunto, ¿quién, pues? ¿Quién trabaja más? La única que dice Milagro que tiene que hacer a las 9, pero ¿quién más? Doctor, en mi caso yo llevo idiomas de 8 a 3 de la tarde. ¿Cómo? Yo llevo idiomas, en mi caso, de 8 a 3 de la tarde. Ya. Pero a las Intentarás 7 sí aquí, me podía conectar. pero a las 7 puedes, ¿no? Claro, antes de las 8. No sé, alguien más que tiene otra cosa que hacer. Creo que no hay nadie que tenga otro
inconvenientes, ¿no? Ya, entonces, no, entonces mañana a las 7, ¿ya? Porque, y avísenle a sus compañeros Celia, a Melissa y a Tupe que tienen que estar, pues, porque si no, no va a haber otra alternativa que ponerse en una práctica. Ujú. Y 30% de inasistencia a unas prácticas están desaprobados. Entonces avísenle y díganle a sus compañeros que mañana estén a las 7 de la mañana. ¿Ok? Quedamos así, Melissa. Melissa, bueno, Melissa tampoco está. Milagros, quedamos así. Sí, doctor, está bien. Nosotros le avisamos Ya. a Melissa. Entonces dile a Melissa que tiene que estar a esa hora y que haga la invitación del grupo para esa hora, a las 7. ¿Ya? Ya, doctor, está bien. Quedamos así. Entonces para mañana la práctica y lean lo que hemos hecho hoy día, lean lo que han venido haciendo. Creo que han hecho enfermedades ampollares, ¿no? ¿No? Sí, sí, doctor. Enfermedades ampollares, lean las clases que hemos hecho hoy día, para ir haciendo la práctica de todas esas cosas que van haciendo en teoría. Ya, entonces nos estamos viendo mañana, a las 7 de la mañana, ¿ok? Sí, doctor. Bien, entonces Doctor, hasta una mañana. consulta. Si las clases fueran presenciales, esta práctica sería en el hospital con los pacientes. ¿Cómo? Me refiero a que si las clases fueran presenciales, esta práctica que tenemos sería en el hospital con los pacientes o cómo sería la Las práctica. prácticas serían, por supuesto que las prácticas son presenciales, son con pacientes. Ah, ya. Esa era mi duda. No pensé Lo, que también lo los que pasa que, monitores. lo que pasa que yo no sé por qué ustedes todavía no van a la presencial. Veo que hay un montón de gente que ya están llegando a los hospitales a hacer presencial de otras universidades. Y ustedes, no sé cómo es la figura con ustedes. ¿Mm? Y eso es, la presencial es muy favorable para todos, para ustedes, para los docentes, para todos, porque es en el mismo lugar donde se hace la práctica.